amigas, grato honor y placer nueva vez para nosotros transmitir su programa Derecho y Sociedad desde la biblioteca del Bufete Jurídico licenciado José Cristino Rodríguez Rodríguez. Como siempre estamos aquí para hablar temas de interés jurídico para la comunidad en sentido general, pero muy especialmente para los profesionales del derecho. Como siempre, hoy tenemos un programa especial, diría yo hoy súper especial. Hoy tenemos una gran invitada, una catedrática del derecho, es juez del Tribunal Superior Administrativo y otros tribunales del país, que nos hace el honor de acompañarnos en un programa especial que dedicaremos al amparo en la jurisdicción administrativa. Y formalmente, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra invitada de hoy, la doctora Margarita Cristo, que nos acompaña junto al profesor José Cristino Rodríguez y Domingo Eduardo Torres Ramos. Doctora, bienvenida al programa Derecho y Sociedad. Gracias. Para nosotros es un grato placer tenerlo por acá, compartir, y usted que se traslada de tan lejos a venir a acompañarnos. Creo que la región, el país, nos agradece a nosotros y profundamente a usted por compartir su conocimiento con nosotros. Y yo diría, Eduardo, Ignacio, profesora, en una materia como la que usted se ha dedicado a estudiar y a prepararse, a profundizar en ella, obviamente el tiempo no va a permitir profundizar todos los temas, pero una materia como es lo contencioso administrativo, la jurisdicción contenciosa administrativa, que aunque no es tan nueva entre nosotros desde el punto de vista normativo, pero desde el punto de vista del uso cotidiano, sí, nuestros abogados, nosotros, quizá comenzando por mí, mayor de los 4 que estamos acá, no le damos uso, no le damos vida. Las normas, son letras. Quien las vivifica es la gente. Nosotros como operadores del sistema, como abogados, no le damos vida a la jurisdicción contencioso administrativa. El amparo ya es más novedoso entre nosotros, data de tiempos recientes, y el amparo sí ya no se puede hablar, como decía Juan Manuel Pellerano Gómez, un escrito que hizo en la revista Gaceta, el desamparo del amparo. Ya el amparo está amparado porque se usa cotidianamente en el ejercicio del derecho. Es decir, le reitero, en esos temas para nosotros compartir con usted y la región es un verdadero honor. Gracias, doctor Cristino. Mira, realmente me llama mucho la atención cuando tú expresas de que, si bien es cierto, el amparo es una figura que ha sido utilizada desde hace muchos años, sin embargo, en la jurisdicción contencioso administrativo, desde la Constitución del 2010, cuando el legislador dispone el control de la administración pública por la vía jurisdiccional, entonces se da inicio al uso continuo, y podríamos decir inclusive al uso abusivo en la jurisdicción contenciosa administrativa. Hay una situación con la figura del amparo. El amparo desde el 1993, cuando los austriacos deciden disponer la especial trascendencia constitucional sobre la base de escoger aquellos procesos que debían de estar en jurisdicción y aquellos procesos que la jurisdicción constitucional no debía conocer. ¿Por qué? Precisamente por ese abuso de el recurso o la acción de amparo. ¿Qué tenemos en la jurisdicción contencioso administrativo actualmente, en el Tribunal Superior Administrativo? El conocimiento de la conculcación de los derechos fundamentales por la vía de la administración pública. Pero vamos a ver dónde nace la jurisdicción contenciosa administrativa. Tenemos en el 1947, reciente para nosotros, ¿verdad?, lo más mayorcito, una justicia retenida a nivel de la promulgación de la Ley 1494. La Ley 1494 en ese momento crea... Estamos hablando, doctora, de casi 100 años después que nacimos como nación. Sí. 103 años
Sí, 103 años exactamente. Ahí se crea una normativa. Una normativa contenciosa administrativa, una normativa para el conocimiento de los procesos que nacen de la administración pública. Sin embargo, los estudiosos, y ahí está el doctor Pellerano, han establecido de una manera cierta y certera que era una justicia retenida. Una justicia retenida porque es el Poder Ejecutivo quien nombra a los jueces de ese tribunal contencioso en ese momento, a raíz del artículo 1 de la ley 1494. Entonces, ¿qué se presupone? ¿Cómo asimilar, digerir el concepto de justicia retenida? O sea, ¿quién la retiene? ¿Cómo los estudiantes de Derecho, a lo que está fundamentalmente orientado este programa, y el pueblo en sentido general, dirían justicia retenida? ¿Y qué será eso? ¿Qué se retuvo? Exacto, ¿Qué se retiene? Exacto. Muy sencillo. Quien dispone el nombramiento de los jueces de ese tribunal contencioso es el Poder Ejecutivo. Y estos jueces iban a regular las actuaciones lesivas de la administración pública. Iban a juzgar las actuaciones lesivas de la administración pública que encabeza quien lo designa a ellos. Exactamente. Es una especie entonces de juez y parte, es decir, aquel que designa a la persona que le va a conocer en caso de los procesos seguidos en contra de la persona que designa. Sería una especie de juez y parte. Exactamente, entonces sería una especie de Ministerio Público y INACID, ahora mismo. Cámara de Cuentas del Poder Ejecutivo, hoy día. Sí. Entonces había un doble miedo. Miedo de los mismos jueces, miedo de los administrados a exigir justicia ante un juez que no evidenciaba garantías y parcialidad. Claro, porque tú ibas a decir, ¿dónde voy? Donde el mismo que coloca a ese que me va a juzgar, realmente no había garantía en la justicia retenida del 1947. ¿Cuál sería la diferencia entonces, profesora, en esa justicia retenida que tiene la apariencia de una jurisdicción, o sea, unos tribunales, sí, que se supone que el Poder Judicial, como poder del Estado, administra justicia en nombre de la ley, pero con independencia? Eso y aquellos famosos recursos que todavía existen de reconsideración y jerárquico. Estaríamos hablando de lo mismo, de justicia retenida en ambas situaciones. Perfectamente, ahí estamos totalmente de acuerdo. Cuando tú te vas a un recurso de reconsideración y cuando te vas a un recurso jerárquico, está dentro de la misma administración. Y escasísimas veces, no recuerdo ver el primer recurso de reconsideración que haya sido concedido, ni el primer recurso jerárquico que haya sido conseguido, porque es que hay una coordinación en la administración pública para denegar o para favorecer en cualquiera de los dos ámbitos. Correcto. Entonces, en ese caso, ¿cuándo surge entonces lo que es acción? Usted mencionaba al principio de su intervención, que es bueno, como el profesor decía, dirigido a lo que son los estudiantes también de Derecho, que observan este programa, y un aspecto terminológico: acción o recurso de amparo. Es una discusión. La doctrina, a un lado, establece es un recurso porque es una vía recursiva. Sin embargo, también se habla de acción de amparo. O sea, poco importa la terminología que se le dé, si lo que se busca con esto es la protección de los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano. Es con el nacimiento del ser humano que vienen esos derechos. Entonces, poco importa la terminología de si acción o si recurso, de si accionante o si recurrente. O sea, poco importa. Aunque yo me inscribiría más por lo de la acción, porque como está, diría yo, consagrada, incluso para simples ciudadanos que nunca en su vida han pisado un tribunal, que nunca en su vida han tenido que verse ante un juez. Sin embargo, cualquier órgano, tanto de la administración pública como del sector privado, si le violenta un derecho fundamental, ya inmediatamente se abre la oportunidad de accionar ante el juez de amparo para que le tutelen sus derechos. Por eso yo me inscribiría más en la parte de la acción más que del recurso. Yo digo
con la profesora uso indistintamente, porque si bien semánticamente lo que usted dice es un razonamiento lógico, pero no sería ilógico decir yo recurro a la justicia. La administración pública, porque es la Constitución que me manda, la administración pública debe, o mejor, más que debe, está obligada a encasillar su accionar dentro del marco de la legalidad del Estado jurídico creado por el propio Estado. Entonces, si la administración pública está obligada a sus resoluciones, actos, esto, garantizar que aplica la Constitución y las leyes, y me vulnera a mí, como ciudadano común y corriente, mis derechos, usted dice, yo puedo accionar, sí, y yo puedo recurrir a los tribunales, que son el control de que la administración pública encasille su accionar dentro del marco de la Constitución y las leyes. Y lo que sucede básicamente con el aspecto de la terminología, y es que básicamente lo que la acción de amparo al inicio, como surge en nuestro país, surge como una vía jurisprudencial, es decir, el origen del amparo en la República Dominicana se introduce a nuestro derecho positivo a través de la ratificación del Congreso de la resolución 739 de 1977 de diciembre, y entonces el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos lo define como un recurso de amparo, pero actualmente un recurso rápido, sencillo ante la violación de derechos fundamentales, y por eso se establecía de recurso. Actualmente la legislación actual habla de acción de amparo. Ahí está básicamente cuando surge, pero un asunto básicamente terminológico. Sí, ahí mira, ahí voy contigo, porque cuando tú dices la ley nace como un recurso como una vía recursiva, de protección. Entonces, a lo que decía el doctor, podríamos añadir, vamos a dejarle acción sencilla para aquel ciudadano que de una manera sencilla se le conculca derechos fundamentales, pero que en ese momento no tiene la posibilidad de contratar los servicios de un letrado. Y ese ciudadano, porque es que el amparo nace realmente como una acción sencilla, como una acción que tú puedes acceder a la justicia, tú puedes ir a reclamarle al juzgador que se te repongan esos derechos fundamentales. Y hay derechos fundamentales tan básicos, que como tú dices, al ser violado, yo me puedo ver doblemente desprotegido, porque no tengo quizás la posibilidad económica de la contratación de un profesional del derecho para recurrir ante ese juzgador. Y yo digo, y critico mucho realmente tanto formalismo para llegar hasta la jurisdicción. Señora, ¿qué le pasa? Venga, escriba aquí, vamos a conocer esto. O sea, esa es la resolución. Esa es una resolución efectiva para la protección, el espíritu del amparo. Sin embargo, se ha burocratizado en gran manera, que en algunos momentos yo digo, Dios mío, no estamos conociendo un amparo, estamos conociendo una demanda en desalojo, porque es tantas las vueltas que se le... O un embargo inmobiliario. ¡Por Dios! Sí, por todas las complejidades de eso. Porque está como usted dice, profesora, yo entiendo que un ciudadano cualquiera, el más humilde de los ciudadanos de este pueblo, le están vulnerando derechos. Y él dice, ¿qué hago? Es un policía, yo no puedo enfrentar al policía. Y otro ciudadano le dice, pero vete para el Palacio de Justicia. Pero que yo no sé si eso está allí, a 2 plazas de esquina, y ahí tú llegas. Y él llega allí y no sabe nada. Entonces, señor, que usted, la secretaria, ¿cuál es su problema? Mire que está, dítemelo aquí. Manda, o así, ve, cítame ese hombre para 2 horas después de ese policía. Vamos a conocer los derechos de estos ciudadanos. Que dicho sea de paso, los tribunales tienen alguaciles asignados que no tendría el ciudadano que pagarle, sino el tribunal usar esos alguaciles que tiene ahí, que no son de estrado, como se llama, alguaciles ordinarios, pero están adscritos a esos tribunales, pudiera ser, sin tener que buscar un dinero para pagarle, para cuando se vea que hay realmente un derecho fundamental que ha sido vulnerado. Antes de usted llegar, profesora,
Hablábamos nosotros de los diferentes tipos de amparo, decía el profesor Cristino, pero yo no entiendo por qué tanta parafernalia. Un amparo es un amparo de cumplimiento, un traje negro, un traje rojo, no me un amparo electoral, un amparo colectivo, un amparo ordinario, un amparo de cumplimiento. ¿Cuántos tipos de amparo? Entonces a veces lo que hacen es complicarle, como dice usted, la vida al ciudadano que siente que le están vulnerando un derecho fundamental. Así es. Pero también quiero retomar la idea de la situación del control de la legalidad, de las actuaciones de la administración pública. ¿Por qué? Porque nosotros hemos evolucionado de un Estado de Derecho donde hablar del alcalde pedáneo, no de lo que anteriormente era el síndico, sino del alcalde pedáneo de un campito, eso había que presinarse. Sí. Toda una autoridad, Sí, toda una autoridad. Fíjese qué decir de hablar del ministro de Obras Públicas, de la policía, de las Fuerzas Armadas, del presidente de la República. ¿Cómo hablo de ese todopoderoso? Sí. ¿Por qué? Porque su vida estaba en peligro. Entonces nosotros venimos de esa nebulosa social donde usted no puede expresarse porque siente que su vida está en peligro, a un Estado democrático, social y de derecho. Constitucional, como dice el magistrado Ciprián. Exacto. El magistrado Rafael Ciprián le encantan estos temas. Y de hecho, Sí, por lo menos en teoría estamos así, un Estado constitucional de derecho. Claro, entonces, ¿por qué yo retomo la idea? Porque hoy día, cualquier ciudadano, y es la tarea de este programa, cualquier ciudadano a quien se le vulneren sus derechos, no importa el jerarca de la administración pública que sea, la Constitución le dice a ese ciudadano que puede requerir a los tribunales para que controlen a ese don jerarca que se cree el mandamás de la nación porque tiene un cargo público, y decirle: acuda ante los tribunales para que él tenga que su actuación ajustarla al mandato de la ley. No, ¿Esto es lo correcto? Claro que sí, porque recuerde que el constituyente fue sabio, y lo plasmó en la Carta Magna. Esa aplicación, ese control de la administración pública, el constituyente lo previó. Precisamente por eso, viene se desprende de la justicia retenida, donde nadie quería acceder a esa jurisdicción, y entonces el constituyente dice: no, la administración pública de por sí tiene mucha fuerza y tiene mucho poder. Avasallador. Avasalla, el Estado tiene sus mecanismos. Entonces, el Leviatán de Tomás Moro. Entonces, dice: déjame colocarlo aquí, déjame aplacar este mal y déjame decidir, porque sea la jurisdicción quien controle de manera efectiva por los mecanismos que posteriormente en leyes sustantivas se van a colocar, y por eso nace la 137-2011. Ese procedimiento constitucional que la Constitución, dicho sea de paso y valga la redundancia, te lo tiene puesto ahí. Déjame colocártela también. Déjame colocártela en el tribunal de quien tiene que tener el control efectivo y la protección de los derechos fundamentales, que es el Tribunal Constitucional, a pesar de aquella falta de voluntad de que tuviéramos un Tribunal Constitucional y que optáramos por una sala constitucional que se iba a quedar dentro del mismo Poder Judicial, iba a ser soslayada también por el Poder Judicial. Algunos países tienen salas constitucionales dentro del órgano superior judicial. Sí, pero un Tribunal Supremo totalmente independiente a esa sala, dentro, pero independiente. Sí, pero independiente. Creo que Costa Rica, creo. Sí, exacto. sí. Bueno, pues ahí está la idea central, donde es tu opinión respecto a cómo, a través de la Constitución, fíjense, vuelvo a decir, cómo se avanza
el Estado se pone control a sí mismo. Es un control de sí mismo, profesor. Un control de sí mismo Así en es. su carta sustantiva. Y ese control que se impone el Estado a sí mismo, viene porque hay personas que son designadas en cargos públicos y cuando llegan ahí creen que son parcelas de su propiedad, que pueden hacer lo que les dé la gana sin régimen de consecuencia. Entonces la Constitución le dice que no es así, y la Constitución tiene respaldo entonces en la legislación porque así lo ordena la misma Constitución. Eduardo, ¿qué mensaje tú le tienes al más humilde de nuestros ciudadanos respecto al control de la legalidad de los actos de la administración pública? El asunto sería que ciertamente, tal como establece primero, antes de la legalidad, el asunto, cuando ustedes mencionan la Marco Constitución, constitucional. con el tema que tratamos, por ejemplo, Sí. la Constitución en la administración o en la jurisdicción Pero contenciosa. que la legalidad nace de la Constitución. Ella es que dice sus actos, don Eduardo, jefe supremo de la administración Van a pública, ser controlados. tienen que estar conforme a las leyes, y te tengo órganos para que te controle y no vaya a avasallar a ese infeliz ciudadano que no puede enfrentarte si fuera con justicia Y en retenida. términos ya no sería entonces que esa actitud avasallante, esa persona en contra de la cual se actúa, tiene la misma Constitución que le da los controles, los deberes de ese funcionario, pero también le da los mecanismos, la institución y los procedimientos, a veces dejándolo al legislador ordinario, pero para garantizar, ajustarse al control de la legalidad. Es decir, le da la facultad, el nombramiento de ese funcionario, pero también le pone los controles y los procedimientos para controlar esa acción, como decía, que era la parte que iba a iniciar, como es la acción de amparo. Es decir, el artículo 72 del texto constitucional establece que los actos de la autoridad están sujetos a esa Constitución, al control de la Constitución, de la legalidad, y si no se ajusta, entonces ese particular, ese ciudadano tiene esa vía, esa acción para que se cumpla con el mandato constitucional. Claro que sí. La Constitución también establece de manera expresa la jurisdicción administrativa, que me gustaría que la doctora y también ustedes como expositores y profesores ampliáramos un poquito más sobre esa jurisdicción contenciosa administrativa que está precisamente para conocer de los conflictos que surjan entre el Estado o la administración pública con los particulares. O sea, porque siempre nada más escuchamos hablar Suprema Corte de Justicia, Cámara Penal de Primera Instancia, qué sé yo, Cámara Tribunal Civil, Superior de Tribunal Tierra. Superior de Tierra, pero como que ese término, esa jurisdicción contenciosa administrativa, como que no es una palabra que suena tanto, o es que no es tan utilizada, doctora. No, al contrario, ahora mismo es una de las jurisdicciones que más casos se conocen, que más casos importantes se conocen, porque es que la jurisdicción contenciosa administrativa tiene sobre sus hombros el conocimiento de muchísimas situaciones y de muchísimos casos que son inimaginables. Por ejemplo, miren, desde que el constituyente dispuso que en el artículo 164, valga la redundancia de la Constitución, fuera creada esta jurisdicción contenciosa administrativa, se decidió que estuviera formada por tribunales de primera instancia y por un tribunal superior administrativo. Hay una situación que ahora mismo los tribunales de primera instancia no han sido creados en la jurisdicción. Esta ley, la 107-2013, que tiene una reserva de ley, que la Constitución instituyó inclusive una reserva de ley en este artículo 164 con relación a los tribunales y al funcionamiento de la jurisdicción contenciosa administrativa. Actualmente conocemos en grado de apelación únicamente en el Tribunal Superior Administrativo los casos que tengan que ver entre los ciudadanos y la administración, los contratos administrativos, conocemos las acciones de amparo, conocemos los recursos contenciosos administrativos, y ustedes se van a dar cuenta que es una jurisdicción donde se conocen situaciones importantes como son las solicitudes de indemnizaciones de aquellos empleados públicos
los empleados públicos y funcionarios públicos que pertenecen a la carrera administrativa, usted se pone a pensar, un empleado de un ayuntamiento, un empleado de la dirección de pasaporte, un empleado del Poder Judicial, un empleado del Ministerio Público, todos esos empleados están sujetos a la carrera administrativa. Un empleado de Interior y Policía, un empleado del Ministerio de Trabajo. Entonces, en el momento en que esos empleados tienen alguna situación, ya sea que se le conozca un caso donde estos salgan destituidos, o un caso donde se le cancele de una manera grosera, arbitraria, entonces en ese momento este empleado recurre al Tribunal Contencioso Administrativo. Pero la generalidad, profesor, de los casos en el contencioso administrativo, adicional a que se conocen recursos contenciosos administrativos y tributarios, que son los que le gustan a usted, se conocen una cantidad inmensa de amparo en protección a los derechos fundamentales. Entonces ahí usted va a ubicar ese tribunal. Cada vez que usted escuche la palabra amparo, donde esté envuelta vamos a poner una empresa de la administración pública, una institución de la administración pública, entonces usted va a ubicar el Tribunal Superior Administrativo. Hablando de esa jurisdicción, su esquema, su estructura, conforme al artículo 164 de la Constitución, que dice cómo estará integrado. Y entonces el constituyente siempre me gusta presentarle, porque yo quiero enamorar a la gente de su norma suprema. ¿Usted está enamorado de él? Yo sí, pero yo quiero que todo el ciudadano sepa. Yo siempre digo, esto tiene que estar en la cabecera de su cama. La Biblia y la Constitución. La Biblia y la Constitución. A los religiosos, la Biblia, como usted, sí, como puedo ser yo, como puede ser otro. A los que no son religiosos, como Carlos, un amigo que yo tengo, entonces usa la Constitución. No necesariamente la Biblia. Sí, profesor, hay que hacer un operativo entonces, y usted entonces proveerá a la comunidad de Valverde de Constitución casa por casa, doctor. Sí, pero el Tribunal Constitucional y también el Congreso Nacional ha hecho trabajo, incluso la Constitución no tiene que ser tan comodita que Gaceta Judicial publicó, o como otras que me enviaron ahí del Congreso Nacional, de lujo, que son de lujo. Sí, no necesariamente tienen que ser así. Tribunal Constitucional, a mí me regaló una también, pequeñita, de bolsillo incluso, que no cuesta, la regalan. Lo importante pero la gente la tiene en los celulares, casi toda la gente tiene celulares inteligentes, sí, eso está al alcance de las manos también. A veces 1, 2 y 3 celulares. Sí. Aunque no haya para comprar los platos. Qué cosa. Celular, sí. Entonces, esa Constitución dice, la jurisdicción contencioso administrativa va a tener Tribunal Superior Administrativo, Tribunal Contencioso Administrativo de primera instancia, y obviamente las decisiones que emanen de esa jurisdicción pueden ser recurribles, impugnables ante la Suprema Corte de Justicia, porque la Constitución enmarca a la jurisdicción contencioso administrativa dentro de las jurisdicciones especializadas, sí, pero las jurisdicciones especializadas la enmarca en el título 5 que dedica la Constitución al Poder Judicial. De manera que no hay duda que se trata de un órgano del Poder Judicial. Pero, profesora, y esto yo quisiera que usted me... ¿Por qué razón entonces nosotros tenemos en el país, que yo conozca, un Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo? Pero como la Constitución dice los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, yo no lo conozco. Aunque dice, bueno, hay una comisión que específicamente la Cámara de Diputados integró y que encabeza el ex vicepresidente, ilustre, laboralista, un intelectual respetable como el doctor Rafael Albuquerque. Parece que están trabajando para adaptar nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico legal al mandato constitucional. Entonces vamos a decir, bueno, no existe, pero se está trabajando en eso. Pero hoy día,
Sí, mire, no solamente que no existe, está el doctor Alburquerque y está mi maestro, el doctor Fermín, en esa comisión, y está el MA, en la comisión que tiene que ver con la ley que tiene que regular el control jurisdiccional. ¿Qué pasa actualmente? ¿Qué pasa actualmente? Actualmente tenemos un Tribunal Superior Administrativo que conoce de lo contencioso administrativo y de lo contencioso tributario. Tenemos uno que es de jurisdicción nacional. Si usted va a conocer un procedimiento contra la administración pública que tiene que ver con la comunidad de Valverde, usted tiene que trasladarse al Distrito Nacional, lamentablemente. Y eso debiera ser, conforme a la Constitución, una especie de corte de apelación de lo contencioso administrativo y tributario. Exactamente, es una corte de apelación, y actualmente hay un vacío en la ley por la reserva de ley que le comenté al principio, porque ellos conocen en única y última instancia. No tenemos tribunales de primera instancia de lo contencioso administrativo ni de lo contencioso tributario. Las decisiones que emanan del Tribunal Superior Administrativo de lo contencioso y tributario se recurren en casación. Lamentablemente, los administrativistas estamos desprovistos ahora mismo de tribunales de instancias. ¿Por qué? Porque se nos está cercenando un paso. ¿Y no habría una brecha, ¿Del doctor? doble grado de jurisdicción? ¿No habría una brecha Sí. abierta? Y en este caso, a conocer en única instancia. Sí. Sí. Conoce el doble grado, se viola el doble grado de jurisdicción. Doctora, pero pienso que hay una brecha abierta ante esa ausencia de que realmente no se han creado esos tribunales que la misma Constitución manda puedan crearse. Claro. Pero hay una ley, está ahí del año 2007, en el que hay un traspaso de competencias del Tribunal Superior Administrativo a los tribunales de primera instancia de la jurisdicción civil en atribuciones de los contenciosos administrativos. Entonces pienso que esa como que es una brechita como para que nos vayamos acostumbrando exactamente a esta ley Transición. de transición, Sí. ajá, de ese, el tribunal en Mao, la provincia de Valverde, por ejemplo, el Tribunal Superior Administrativo, me imagino que no será para todas las acciones, pero sí funciona a nivel, como si fuera el Tribunal Superior Administrativo en esas atribuciones de la misma Cámara Civil. Importantísimo lo que tú has tocado. Importantísimo, ¿por qué? Porque es un traspaso de competencia mutilado. Es un traspaso de competencia mutilado. Mira, ese traspaso de competencias es exclusivamente para lo municipal. Exactamente. Exclusivamente, que usted lo conoce muy bien, querido profe, para lo municipal. ¿Por qué para lo municipal? Porque yo vivo el municipio, porque es que el municipio es como lo que está más cerca, es como tu casa, es como tu familia. Entonces, si tú tienes un conflicto municipal, mal podría dirigirte, imagínese en Dajabón, allá un conflicto de lo municipal. Y digo Dajabón porque es lo que tenemos. Por la distancia. Por la distancia, pudiese ser en Pedernales, pudiese ser en Higüey. Entonces, que tú con un conflicto con el municipio tengas que trasladarte. ¿Usted sabe dónde es Loma de Cabrera? Sí. Es un municipio que pertenece a Dajabón, pero es más lejano de por acá de Tarrío. Sí. De allá de Loma de Cabrera, que es la divisoria con el hermano pueblo de Haití, usted tiene que montarse y arrancar para la capital, un pobre ciudadano, hacer valer un derecho que el municipio, que el gobierno municipal le está vulnerando. Exactamente. Entonces, ¿ese ciudadano qué haría? se quede en el camino, No, o no va. No, coge para el Conuco, mejor paso Conuco. A de llevar la yuca y atender la vaquita y cosas. No, ya, yo no me broma. Pero tiene, no, espérate, que yo tengo una jurisdicción aquí, yo no tengo que salir de aquí. Sí, las cámaras civiles funcionan precisamente en ese traspaso de competencia como tribunal contencioso municipal, exclusivamente. No conoce, si tienes algún conflicto con la administración pública, no puedes conocerlo ahí, a menos que no sea con el municipio, exclusivamente. Y respecto a lo que es el tema que nos concierne hoy, por ejemplo, la acción de amparo. En este caso, hemos dicho del Tribunal Superior Administrativo. Si es una acción de amparo en contra de un acto de la administración pública, entonces la competencia para conocer de esa acción de amparo es la Cámara Civil,
como juzgado de primera instancia, si tiene afinidad con ese derecho, o es el Tribunal Superior Administrativo? Tiene competencia exclusiva. El artículo 75 de la 137 le da competencia exclusiva a el Tribunal Contencioso Administrativo para el conocimiento de los amparos donde esté la administración pública. Si la administración pública está ahí, el único tribunal competente para conocer, ese es el juez natural, para conocer esa acción de amparo va a ser el juez del TCA. Doctora, pero yo pienso que podría la Cámara Civil municipal. Pero la Cámara Civil, aún no sea municipal, vamos a compartir esta idea. Vamos a ver. Vamos. La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, pienso yo, que tiene competencia para conocer de una acción de amparo en un conflicto surgido, por ejemplo, entre un ciudadano, un usuario cualquiera y el Ministerio de Deportes, por decir un ministerio cualquiera. Me llegó deporte a la cabeza, no sé por qué. Se presentó un conflicto en el que en el Ministerio de Deportes hay un funcionario que le ha violentado derechos fundamentales a un ciudadano. Pero es un ciudadano que gana al mes, qué sé yo, 15,000 o 12,000 pesos mensuales. Y ese ciudadano entonces tendría que ir al Tribunal Superior Administrativo, teniendo aquí una Cámara Civil y Comercial que hace las veces de Tribunal Contencioso Administrativo. Tendría que ir a un amparo a Santo Domingo al Tribunal Superior Administrativo. Va a tener que gastar un pasaje. Yo pienso que hay que jugársela e iniciar ese proceso por aquí. En virtud de esta ley, a invocar esa ley, invocarla. Y también la 137-11. No, va a tener que gastar el pasaje. Va a tener que echarlo de gasolina. ¿Por qué? Porque es que este traspaso de competencia solamente para lo municipal. Pero que la ley 137-11 le da, hay un asunto, vamos a leer, a ver. Pero cae en lo municipal, creo. El artículo 117 de la ley 137-11 sobre orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales establece el 117, disposición transitoria primera, hasta tanto se establezca la jurisdicción contencioso administrativa de primer grado, sí, cuando el acto u omisión emane de una autoridad municipal. Sí, vamos a seguir, vamos a ver las otras. Distinta a la del Distrito Nacional y los municipios y distritos municipales de la provincia Santo Domingo, será competente para conocer de la acción de amparo el juzgado de primera instancia que corresponda a ese municipio. ¿Y la otra disposición? ¿La segunda? La segunda dice: asimismo, será competente para conocer de las acciones de amparo interpuestas contra los actos u omisiones de una autoridad administrativa nacional que tenga su sede en un municipio, el juzgado de primera instancia que corresponda a dicho municipio. Ahora bien, hay que entender que tenga su sede. El Ministerio de Obras Públicas no tiene su sede. Su sede está en el distrito. Pero tiene aquí una representación. Pero no sucede. Sede. Hablamos de sede, no de representación. No sucede. Es que eso sería discriminatorio, totalmente. Discriminatorio. Es una discriminación positiva, porque lo que pasa es que tenemos un mandato constitucional que le da una jurisdicción exclusiva, una competencia exclusiva al Tribunal Superior Administrativo para el conocimiento de los actos de la administración. Incluso de los actos que emanen de la administración. Incluso el artículo 75 que usted dice no habla de Tribunal Superior Administrativo, habla de Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la jurisdicción, sí, no del Tribunal Superior. Vamos ahí. Lo que pasa es que esta ley, acuérdate que estamos en la Constitución del 2010. Sí. Estamos en la Constitución del 2010. Ese tribunal ha sufrido muchas modificaciones en su conformación, inclusive en su denominación. Posterior de la 1497 tenemos la ley de transición, la 1307, que ya usted aquí la tiene y la ha mencionado, que es el traslado de competencia. Pero con el Código Monetario y Financiero y con el Código Tributario sufre intervención inclusive en su denominación este tribunal, porque en un momento es llamado Tribunal Contencioso, Tribunal Administrativo de lo Contencioso y Tributario, Tribunal Administrativo de lo Contencioso y Financiero,
porque se ha tratado, es el único tribunal que te recoge todos los entes, órganos y organismos de la administración. Es un tribunal concentrado, es un tribunal de concentración, y por eso se ha entendido la poca voluntad que hay en la creación de los tribunales en primera instancia. Puedo dar mi opinión, y no es porque ya no pertenezca al estamento judicial. Tenemos una justicia como media encasillada todavía. ¿Por qué? Porque no se quiere, o sea, tenemos al doctor Fermín, tenemos al doctor Alburquerque reclamando, inclusive el MA hace un anteproyecto y se lo ha presentado desde el nacimiento de la 107-2013, desde el 2013, y en el 2018 estamos rogando por la creación de esos tribunales aún. Entonces, es por eso la transformación de estos tribunales. Se quiere concentrar todo, se quiere concentrar la DGA, se quiere concentrar la DG, se quiere concentrar todos los organismos de la administración, que de una que otra forma, adicional a tener un control de la Constitución sobre sus hombros, tienen muchísimas prerrogativas y toman muchísimas decisiones por encima de lo que la ley y la Constitución establece. Y es correcto, Ignacio, también eso, que la falta de voluntad, como siempre tenemos que ver lo que ha dicho el Constitucional sobre este tema. El Constitucional ya se ha expresado en múltiples sentencias. Pero seguimos concentrando las acciones eso de los contenciosos administrativos en el único que tenemos hasta ahora, con su sede en Santo Domingo y sin ninguna tribunal en otro lugar ahora. Pero eso es contra la Constitución, y el Constitucional tiene razón cuando dice, eso hay que conocerlo en los pueblos, en los tribunales de primera instancia. El acceso a la justicia. Exacto. Libre acceso a la justicia. Eso es un derecho fundamental. Totalmente. Eso es un derecho fundamental. No es justo que ese empleado que yo le dije ahorita, que gana 12,000 pesos, por Dios, le violenta un derecho fundamental y tiene que coger para Santo Domingo a reclamar la tutela de ese derecho. Sí. Pero por Dios. Es que ahí se da una situación entre lo que establece el deber ser, hasta que no se crea entonces ese organismo en un distrito, en un municipio determinado. Por eso la concentración en la actualidad, porque la concentración no es legislativa. La legislación establece que no establece la concentración, lo que una pasa es que desconcentración. No se han órganos para descentralizar la competencia en los pueblos. ¿Por qué? Porque actualmente yo me hago una pregunta en el caso actual que se está conociendo, porque por ejemplo el órgano del Ministerio Público no es un órgano de la administración pública. Sí, claro que sí. Actualmente las acciones de amparo en contra de una devolución de un cuerpo de delito, etcétera, esas acciones de amparo que se dirigen contra ese órgano del Estado la hace el juzgado de primera instancia de cada una de las provincias, y hemos visto cuántas sentencias del Tribunal Constitucional no hemos revisado, conociendo en virtud de recursos de revisión de sentencia de amparo conocida por el Tribunal Constitucional, y no se ha pronunciado sobre la incompetencia de ese juzgado de primera instancia en ese caso. Te voy a decir por qué. Porque es que la misma ley te lo establece, te dice que ningún juez en el conocimiento de un amparo se puede declarar incompetente. De oficio no puede, pero a petición de parte podría. De parte sí, pero precisamente por eso, ahí está la necesidad. Como dirían en mi pueblo, la necesidad tiene cara de hereje. Si usted como Ministerio Público es el que tiene que presentar la excepción de incompetencia, tú como Ministerio Público no te vas a salir de tu confort y vas a decir, pero ven acá, yo voy a tener que viajar al TCA de Santo Domingo para conocer este procedimiento, y yo entonces vengo y prorrogo la competencia del derecho civil que a usted le gusta y me quedo calladito. Lo admito. Y prorrogo esa competencia porque realmente la facilidad es para las partes, la facilidad es para el proceso. Eso es lo que queremos. Pero yo estoy de acuerdo, profesora, con lo que plantea el licenciado Márquez, en el sentido de que los abogados, como usted dijo ahorita, bueno, como esto es un derecho para facilitarle al ciudadano accesar a la justicia, a los órganos jurisdiccionales que le hagan valer sus derechos vulnerados. Entonces, pero siempre se acude ante el que conoce la ley, el que sabe qué es lo que hay que hacer. Bueno, entonces yo comparto con usted la exhortación a los colegas abogados a que se atrevan a iniciar
su acción por ante los jueces de primera instancia más afines con el objeto. Claro, En el en caso atribuciones contencioso administrativo. Exactamente, en ese caso ahí. ¿Por qué? Porque el hecho de que a la jefatura administrativa de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de la especie, no hayan habilitado los tribunales de jurisdicción de primera instancia que manda la Constitución para conocer de lo contencioso administrativo, esa negligencia, o dirían ellos, no, Cristino, tú estás equivocado en eso, es que no tenemos dinero, esos tribunales llevan dinero, son 32 provincias y no tenemos el presupuesto para eso. Eso me va a decir el doctor Mariano Germán. Esta falta de voluntad política, esta falta de recursos, la razón que fuese, de no habilitar, crear no, porque la Constitución manda, Sí, la ya. Constitución crea la estructura. La base constitucional Exacto. ya Y la está. reserva de ley está. Y la reserva de Exacto. ley está. Para mí, comparto con la profesora una falta de voluntad lo que hay. Sí. Los recursos, falta de voluntad. Eso entonces lesiona al usuario, al ciudadano. Primero le quita un grado, Sí. porque el Tribunal Superior Administrativo de lo contencioso debiera ser un grado de apelación y Excelente. no conocer en única instancia un caso. Eso lesiona mi derecho como ciudadano, porque quizá yo acudo ante usted, que es el honorable magistrado de primer grado, y usted conoce el derecho bien, me reconoce y me aplica perfecto, una buena administración de justicia. Quizá usted hace todo lo contrario, pero entonces yo tengo derecho a un segundo grado, como es la justicia ordinaria también, Eso de ir ante el Tribunal Superior Administrativo y demostrar que usted no me entendió, no me comprendió, no quiso comprenderme, No me valoró no me valoró mis argumentos ni mis pruebas. derecho, que yo estoy invocando que se me amparen, y entonces aquel tribunal sí lo entiende. Sí, Pero claro. hay un asunto ahí cuando usted menciona ampare, o sea, esos derechos que le amparen, una aclaración, quizás no por nosotros lo entendemos, sino por quizás el estudiante que está viendo, que ese doble grado de jurisdicción, esa vía de segundo grado, en materia de amparo no aplicaría, porque recordando que los recursos contra la acción de amparo es un recurso únicamente de revisión ante el Tribunal Constitucional. Sería para el caso de las acciones contenciosas administrativas, porque como el tema del amparo... Ah, pero es importante. Sí, Es importante, es importante. Esa doble vía sí, porque aunque existiese, lo que quiero decir es, por dejar la parte de que no se vaya a confundir, es que si bien existiera, vamos a partir del caso por negligencia, existe la jurisdicción contenciosa de primer grado y conoció la acción de amparo, que es el tema, por eso que quiero hacer la distinción. Sí. No, pero cuando yo digo que me amparen no es porque voy a accionar en amparo. Lo que pasa es por el tema. No, yo estoy diciendo que acudí para que me reconozcan y me haga valer, para cambiar la palabra. Yo le entendí esa. Los derechos que me son conculcados por el jerarca de la administración pública. Entonces, Por el dueño. por el dueño del Estado Dominicano. Entonces, ok, primer grado, pero yo tengo un segundo grado y luego puedo acudir ante la Suprema Corte de Justicia mediante un recurso especial como es el recurso de casación. Pero eso lo establece el 164 de la Constitución. Si por eso, y la idea que inicié a desarrollar era corroborando con el profesor Márquez, en el sentido de que vamos a atrevernos a llevarlo por el primer grado por ante la Cámara Civil, independientemente que se trate o no, De la administración pública. no, de asuntos municipales. O sea, Siempre y cuando de la administración sea- pública, De la administración independientemente. pública que no sea en Exacto. contra del municipio. Exactamente. Sí. Y el constitucional, si llegase allá, Que decida. va a Y creo tener que decidir. Eso es un derecho constitucional. Por eso la propia Constitución dice que tiene un derecho a un primer grado. Y aunque los transitorios se refieren a otro aspecto, mutati mutandi, debe aplicarse a este aspecto. Y yo casi estoy seguro que el constitucional va a decidir en esa dirección. Mire, estoy desde hace rato esperando esto. Porque es que cuando usted habla, a ver si el constitucional decide, pero el constitucional está violentando la ley también. Ajá. ¿Por qué, doctora? Y le voy a, cuando ahorita
este jovencito que está aquí del derecho hablaba, profesor, pero vamos a distinguir, cuando usted habla de amparo y de ampararme, vamos a distinguir si es amparo o si es una decisión del Tribunal Superior Administrativo como tribunal de decisión de la administración pública, que creo que era lo que tú establecías. Entonces, dijiste, porque el amparo se lleva por ante el Tribunal Superior Administrativo, si es contra la administración, y entonces tiene un recurso único, dice él. Único. El recurso único es la revisión constitucional, la más defectuosa. Inclusive hay doctrinarios que tienen una posición en que el artículo 100 de la ley 137-2011 es un artículo arbitrario. No tenemos en las provincias tribunales de primera instancia, solamente tenemos el superior en el distrito. Entonces, tenemos el conocimiento de la acción de amparo o el recurso de amparo contra la administración en única y última instancia. Pero vamos al recurso de revisión constitucional, que es el que tiene abierto adicional al recurso de tercería, que lo tiene el recurso de amparo por ante el TCA. Pero ese recurso de revisión constitucional por ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana nació defectuoso con el artículo 100. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos un conocimiento de esa acción de amparo si no tiene una especial trascendencia constitucional. Y te dice, bueno, si tú te fuiste por ante el TCA, Tribunal Superior Administrativo, y no te reconocieron con conculcación de derechos, y tú, no venga para acá. No, espérese. Y tú vienes donde mí, sí, según ese artículo 100 de la 137-2011, solamente aquellos casos que revistan trascendencia constitucional, que sean relevantes, es la única oportunidad que tú tienes para conocerla. Entonces, si nosotros extraemos la acción, el recurso de amparo de los tribunales españoles, de la legislación española del 2007, que incluye en el Tribunal Constitucional el recurso de amparo, la acción de amparo, pero en España y en Austria y en Alemania, ese recurso de amparo, esa acción de amparo, se conoce en los tribunales ordinarios y posteriormente se conoce en grado de apelación por ante el juez ordinario y en última instancia se conoce por ante el Tribunal Constitucional. Aquí también tenemos cercenado entonces esa aplicación de protección de derechos fundamentales en el Tribunal Constitucional, porque si no tiene trascendencia, no te conozco tu acción de amparo. Pero por lo que yo veo que regularmente el Tribunal Constitucional siempre le ve la mayoría de los casos, relevancia constitucional, aunque sea para rechazarlo, aunque sea, y sostener el criterio para darle entrada. Darle entrada, sí, para no. admitirlo en la forma, no en la forma. Supiera que no, lo ves así porque ves la generalidad de las decisiones que se sustentan en la página. Sin embargo, hay una gran cantidad de decisiones recurridas de amparo que entiende el Tribunal Constitucional que no tienen relevancia constitucional, y desde la sentencia 0007-2012, donde se dispone la postura que solamente aquellos casos que tengan una interpretación relevante de manera constitucional para imponer una postura serán conocidos en la jurisdicción constitucional. Eso trae como consecuencia que tú te veas desamparado, primero porque no tiene un tribunal de primera instancia para ir a un tribunal de alzada a ventilar tu recurso de amparo, tu acción de amparo, y posteriormente porque cuando va a la jurisdicción constitucional te conocen esa acción, pero de manera objetiva, no subjetiva, como se hace en la legislación española. Bien, señores, estamos arribando a la parte final que impone el imperio del tiempo. Ah, yo pensaba que era de la ley, profe. Del tiempo aquí en el programa.
no sé si el licenciado Eduardo, profesora, Eduardo, nosotros lo calificamos como la estrella de este programa y de esta oficina de servicios legales. Ah, muy bien, muy bien. Una parte, intervención del final sería cuando usted mencionaba respecto al recurso de otras jurisdicciones, otros países, que establecen un recurso de apelación de la decisión de amparo. Yo pregunto, en ese sentido, ¿no sería esa que existiera una vía de apelación antes de la vía de revisión constitucional, no desnaturalizaría la efectividad de la acción de amparo a tener varios grados, cuando lo que persigue es que se ampare, el término que usted mencionaba, un derecho fundamental? No, yo creo que no. Porque recuerda que tú estás partiendo de la protección efectiva, tú estás partiendo en principio de que siempre que se acude a la jurisdicción amparista te van a amparar, pero se puede dar el caso contrario, en el que sea rechazada la acción de amparo y que tú necesites acudir a otras jurisdicciones, como decía ahorita Ignacio, para que te ventilen nuevamente tu proceso, para que te conozcan. O sea, no vamos a partir del hecho de aquellas legislaciones que son legislaciones perfectas, realmente legislaciones donde se reconocen derechos, como la jurisdicción del precedente en los Estados Unidos, sino vamos a partir de estas jurisdicciones que han sido tan lesivas que inclusive nos cercenan las jurisdicciones. Y también, finalmente, si te dijeran el recurso de revisión llegó hoy y como es un asunto fundamental de un amparo, en la próxima semana está decidido. ¿Cómo es así? La misma Constitución dice que debe ser sencillo, pero sí, con celeridad, con rapidez. Bien, señores, agradecemos profundamente. Necesitamos otro programa. No, ya lo sabes. No sin antes, como siempre, acostumbramos a concluir indicándole las normas que deben revisar para profundizar las ideas que se han dejado caer en este programa. Primero ustedes acuden a la Constitución de la República, Carta Sustantiva de la Nación. En el aspecto legal, ya no constitucional, ustedes buscan la ley 1494, por donde entró al país la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Luego buscan la ley 13-07, que hace transferencia o traspaso y extensión de competencia. Luego entonces ustedes buscan la ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Y luego ustedes buscan esta ley, la 107-13, que es la orgánica de la jurisdicción o de lo contencioso administrativo. Este libro, este no es la ley, este es un libro del doctor Franklin Concesión Acosta, muy bueno, se lo recomendamos a usted si quiere profundizar en esta materia. Y también le recomendamos este de Fray Mena, que también es comentando y comparando la ley 107. De manera que tengo la esperanza de que nosotros hayamos cumplido con dejar caer las ideas, presentarle el legado de normas que ustedes deben usar para profundizar el contenido del programa. Así es, gracias doctora Margarita Cristo por el honor de acompañarnos en este programa. A ustedes amigos televidentes y cibernautas, les damos la invitación abierta para que nos sigan acompañando en este programa Derecho y Sociedad.